Bueno, espero que les gusten los barcos agujereados, porque este es uno de ellos. Estaba pensando en que es difícil de creer que nos fuimos hasta Río de Janeiro con un barco tan agujereado como está el Tupac. Al estar ahora trabajando la chapa salieron a la luz todos los agujeros de corrosión que tenía. Y bueno, ahora lo estamos dejando mejor que nunca, ¿no? Pero para que lo disfrutamos. Bueno, todo muy bien con los barcos de acero, pero cómo te hacen trabajar. Qué manera de laburar, soldar y cortar. Terapia de amoladora por varios meses tuvimos y seguimos teniendo. Y bien, amigas, viviendo, sintiendo, disfrutando. Aquí estamos nuevamente en el Tupac Amaru. Listos para compartir otra bella jornada de amoladora. ¿Escucharon hablar de la terapia de amoladora? Consiste en estar 24 horas del día cortando y amolando chapa. Bueno, la venimos disfrutando y nos está haciendo más que bien, recomendamos. En el episodio anterior estuvimos mostrando las reformas y reparaciones en la escotilla principal y algunas otras cosas más, porque siempre estamos trabajando en varios proyectos en paralelo. Y ahora continuamos sobre todo con lo que son los tambuchos de popa del barco, un poco apurados para que no nos agarre la lluvia que se viene. Si sos nuevo en el canal, podés buscar los videos previos y mirar la restauración de nuestro velero, el Tupac, desde el principio. Hay toda una serie de videos donde vamos mostrando la restauración completa de este barco. Buenas, sábado a la mañana acá en La Paloma. Manu se fue a trabajar a la feria vecinal a vender gin, así que le deseamos suerte, pero yo me quedé trabajando en la cubierta del Tupac. La idea es meterle pila, que mañana parece que llueve, así que quiero terminar estos trabajos antes de que los agarre la lluvia. Quiero dejar esto pintado. Y bueno, como verán, todos los agujeros se convirtieron en o parches, como este que les mostré acá, este de acá, este de acá, este de acá son los parches que armé, o relleno. Estuve rellenando, sino también las partes que no estaban agujereadas pero que estaban muy debilitadas, y algunos agujeros también los rellené directamente con soldadura. Así que ahora me va a tocar desbastar todo esto con la moladora. Voy a emprolijar también estos cordones, que bueno, estos cordones de este parche que ya estaba los emprolijé porque estaban muy feos, discontinuos, porosos, así que bueno, los repasé toda la vuelta. Así que voy a molar un poco todo, dejarlo lo más prolijo posible como para ya enseguida pintar y protegerlo de la corrosión. Así que así venimos. Por supuesto, estos agujeros los voy a dejar, que son por los que vamos a pasar los cables para el palo. Es un hermoso día acá. Primero, cepillo de alambre. La idea es que las soldaduras queden pulidas y se arranque toda la escoria que pudiéramos no haber podido arrancar antes con la piqueta, con el cepillo manual. Con el cepillo de alambre las soldaduras quedan brillantes y se puede ver realmente con qué calidad quedaron. Si quedaron bien o quedaron mal, o si hace falta repasar algo. Paso 2, disco de desbaste. Con el disco de desbaste voy a molar todas las soldaduras, los cordones, las reparaciones que hice, ver cómo quedó. Y también en prolijar, dejar todo mucho más prolijo. A continuación, repasar con soldadura todo lo que no nos guste como haya quedado. Pueden ser poros o uniones que se hayan abierto. Pintando con epoxi, ya pasamos el cotizante, ya cubrimos todas las soldaduras. Los lugares donde una vez amoladas los cordones aparecían
Mirá lo que es. ¿Y milanesa no se puede hacer? No, es muy grande. ¿Cómo haces con eso? No, le voy a cortar el anzuelo y dejarla ir porque me da un chuzazo y me rompe la cara. Por ejemplo, acá está el tambucho de popa que estaba en la lista. Como ven, es un despelote, ahora está abierto, ventilándose porque llovió y entra agua. Y básicamente hay que ordenar, ver qué hay ahí adentro, organizarlo y hacerle unas nuevas tapas, porque tiene todo un marco de madera sobre la chapa y bueno, la madera siempre en contacto con la chapa genera un montón de corrosión debajo porque acumula la humedad. Entonces bueno, vamos a sacar esta madera y armar unas nuevas tapas para el tambucho. Un hermoso día acá en La Paloma. Prendí un fueguito y ahí se está calentando la parrilla. Está hecha con un par de garrafas. La hice cuando recién compré la soldadora acá para trabajar en el barco. Lo primero que hice para calibrar la máquina y calibrarme a mí mismo usándola fue hacer la parrillita esa con 2 garrafas. Bueno, ya que estaba acá y ya que fuimos avanzando bastante con la corrosión de la cubierta, es un tema pendiente de resolver los tambuchos de popa, que hay bastante corrosión. Así que bueno, empecé a piquetear y encontré todo mucho peor de lo que esperaba. Está horrible, súper agujereado. Y también acá en la mecha de la caña del timón está muy feo. Acá de hecho se ve que estaba amasillado y está agujereado también, así que voy a terminar de limpiar la zona. Esos golpes que escuchan es Manu rompiendo la aislación adentro para también abordar la corrosión de una ventana. Así que bueno, les decía, voy a terminar de limpiar las zonas estas y ver qué tan grave es. Creo que voy a terminar sacando toda la madera del sector para armar con chapa un marco para las puertas, un marco que impida el ingreso de agua, o sea, como si fuera un cajón cerrado, ¿sí? Toda la vuelta, hecho con chapa directamente en vez de con madera, y evitamos el problema de la humedad debajo de la madera que termina pudriendo la chapa y haciendo estas cosas. Así que sí, creo que voy a sacar todo. Voy a ver, porque tiene muchos tornillos, acá se ven algunos, y estos tornillos del lado de adentro, no sé si se llega a ver, pero está todo revestido con fenólico y aislante. Entonces tendría que romper todo el aislante y el revestimiento ahí adentro del tambucho, que no va a ser nada fácil. Así que bueno, voy a ver cómo me las ingenio para sacarlos, capaz cortando directamente, y bueno, de esa manera armando esos cajones que quiero armar para que se terminen los problemas de corrosión acá en la cubierta. Puede ver como la corrosión por debajo de la chapa infló el acrílico del policarbonato y lo quebró. Burbujas de corrosión que van deshaciendo el acero y a la vez hinchándolo, y eso termina presionando el acrílico y rompiéndolo.
Bueno, nueva incorporación en el Tupac, una morsa para trabajar todo lo que hace falta trabajar prolijo, cómodo, bien sujetado para soldar, cortar, fabricar piezas, reparar. Una morsita sobre 2 bulones galvanizados, ahora eso queda pintarlo. Y este es el codo de mezcla del motor. Acá entra agua que sale del múltiple de escape y se mezcla con los gases de escape que entran por acá y se mezcla en el final de este caño. Toda la primera parte es encamisada. ¿Qué pasa? El encamisado está todo podrido, está todo agujereado aquí adentro. Ahí no se ve, pero está todo horrible. Así que se mezcla el agua con los gases de escape mucho más aguas arriba de lo que deberían. Eso hace que por ahí se salpique, se moje un poco el múltiple, y eso es lo que hizo que la corrosión del múltiple fuera tan grave, que el múltiple estuviera tan corroído. Así que bueno, voy a ver cómo solucionamos esto. Es probable que lo tenga que mandar a hacer acá a un lugar en Rocha, cortar esta base, reutilizar este caño externo, pero cambiar el caño interno. Va a ser la única forma de que no tengamos tanta humedad, tanta agua en la parte que no debería tener agua del múltiple de escape. Haciendo un hummus. Como no teníamos garbanzos, agarramos porotos rojos, que era lo que había. Pero le queríamos contar, nos estábamos riendo de que somos medio cirujas, porque este bowl lo pescó Raúl. En vez de un pescado salió esto, y bueno, nos venía bárbaro. Un día que fui a la playa, que fui a la Escollera a pescar, encontré ese bolsito en la playa, esa fue la pesca, por eso la pesca. Y después, como no tenemos 220, o bueno, en este momento sí, pues estamos en el puerto, pero en general no tenemos, para usar como de mini primer, de mixer, usamos el taladro con batería y le enganchamos esto que nos encontramos tirado en Brasil en la basura, era la base de una licuadora. Una jarra de una licuadora. Claro. Nos fabricamos ahí la mini primer. El mixer portátil, a batería. Así que con eso hacemos hummus y esas cosas. Bueno, espero que les gusten los barcos agujereados, porque este es uno de ellos. Estamos con muchos agujeros en toda esta zona del tambucho, la verdad está horrible. Incluso acá cerca de la caña del timón. Está feo. Y bueno, el plan va a ser acá hacer unos parches que le den refuerzo a esta estructura. Y acá directamente reemplazar todo el pedazo de chapa por chapa nueva. Lo mismo acá. Chapa nueva por acá también. Y luego acá una planchuela toda la vuelta formando un cajón que sea el marco para la tapa. Y de esa manera no ingrese agua. El agua que camine por la cubierta no pueda ingresar a los tambuchos. Un buen cajón de chapa toda la vuelta, para que cierre con las tapas. Bueno, a meterle. Ya estoy acá terminando de limpiar la zona y ahora voy a ver dónde hago los cortes. Bueno, ahora sí, limpié bien toda la chapa para ver que no hayan más lugares y también para descubrir todos los agujeros que tiene este sector. Pues los voy a tapar todos rellenando con soldadura. Y acá va un parche grande,
Acá otro parche. Ahí va otro parche. Acá va otro parche. Y ahí va otro parche. Este lo voy a soldar por arriba. Y este también. Este, porque cortar en este sector, en este lugar, no me parece una gran idea. Y además, como para que sirva de refuerzo, aprovechamos el material que todavía queda y lo reforzamos con un buen parche por encima. Todo eso ya no tenía sentido conservar, estaba totalmente agujereado. Y bueno, acá. Y todos los agujeritos los voy a rellenar con soldadura, así no tengo que usar masilla. Bueno, ahora voy a hacer las plantillas, a ver cómo me van quedando. Y después a cortar la chapa y puntearla, como para que en el día de hoy a ver si llego ya a dejar 2 parches puestos. De esta manera voy marcando la plantilla para que quede prolija, quede con las dimensiones correctas sobre unas hojas de papel que después paso a la chapa para cortar. Y bien, amigas, viviendo, sintiendo, disfrutando. Aquí estamos nuevamente en el Tupac Amaru. Listos para compartir otra bella jornada de amoladora y soldadora. Bueno, no, hablando en serio. Hola, ¿cómo están? Hola, bueno, acá estamos armando las plantillas de las chapas que hay que cortar para hacer los parchecitos ahí en el tambucho de popa que Raúl les estuvo mostrando. Sí, hice las plantillas y ahora las estoy pasando a la chapa para hacer los cortes. Me doy cuenta que me va a faltar chapa para el resto de los trabajos que hay que hacer, ya esto es poquito, pero bueno, para tener en cuenta. Y les muestro que estamos marcando los cortes con el auspicio de Yacht Club y la vela y los jaboncitos de la ducha, que bueno, creo que nos quedó uno, ¿no? Uno nos trajimos sin querer, bueno, sí. Así que está haciendo los moldes. Sí, las marcas para los parches. Bueno, así vengo. Cortados los parches, ya listos para colocar. Hay que hacer algunos ajustes finales, pero quedan todos bien, por suerte. Como está acá, este va directamente por arriba, con este que encastra del otro lado y todo soldado a la vuelta con el cordón. Y acá tenemos el último parche grande, este que lo tengo por acá y que va así. Tac. Y faltarían los cajones, que los mandé a hacer los marcos para las puertas.
talleres metalúrgicos. Fuimos a IBG, que nos parece uno que está muy bueno, tiene de todo y hace todo tipo de trabajos metalúrgicos para el agro. Y les pedimos dos cosas, les pedimos un cajón un marco en realidad hecho con planchuela, plegada en la medida que necesitamos para los tambuchos de popa, para que no pueda ingresar agua a los tambuchos. De esa manera quedan bien cerrados con sus tapas y termino de completar esa reparación que estoy haciendo ahí. También les pedimos una reparación en el codo de escape del motor, que es un codo de mezcla, que es el talón de Aquiles de estos motores Yanmar, donde se mezcla el agua salada con los gases de escape calientes. Bueno, es una pieza que siempre sufre la corrosión y en nuestro caso nuestro codo de escape está muy corroído, ya muy agujereado. El año pasado lo reparamos con epoxi, no duró mucho, así que lo traje a modificar y a reparar. Primero que nada, bueno, la corrosión, cambiar el caño que estaba pinchado y además modificar dándole un ángulo de salida de descarga hacia abajo para que el agua no pueda ir aguas arriba y se meta dentro del múltiple de escape, como estaba sucediendo, y ese es el origen de la corrosión en el múltiple de escape. El agua ingresando por donde no debería ingresar. Eso incluso hasta podría ser un problema grave si el agua llegara a ingresar a través del múltiple de escape de nuevo al cilindro en un intento de arranque, por ejemplo, donde falle el arranque y el motor genere una succión en el escape, podría ingresar agua ahí, lo que podría ser algo mucho más grave, ya que puede doblar una válvula y producir un problema mucho más grave que la corrosión que ya nos está afectando. Entonces, bueno, es un problema que había que abordar urgente, y no solo mandé a reparar ese codo de escape, sino que además lo mandé a hacer curvo hacia abajo como el original de los motores Yanmar, ya que el nuestro no es original, y de esa manera, bueno, esperamos que no se siga destruyendo el múltiple de escape ni tener el problema ese de ingreso de agua, que podría ser grave. Así que bueno, por un lado eso, por el otro sabemos que existe un codo en U de escape para este tipo de motores Yanmar, que lo que hace es funciona como un sifón, que justamente previene ese problema de raíz. Yanmar lo vendía como algo opcional y nos gustaría conseguirlo, así que si alguien sabe por dónde podemos conseguirlo, nos viene bien el dato, déjenos en comentarios. Ya que están, denle ahora un like al video, que le estamos poniendo una onda bárbara. Vale, loco. Bueno, acá avanzamos con la restauración de los tambuchos. Los parches ya están en su lugar, están punteados por ahora, para hacer bien los cordones. Lo mismo, voy a rellenar todos los agujeritos donde estaba atornillado el marco de madera, voy a rellenar todos con soldadura. Ya pusimos este marco de planchuela que mandamos a hacer, probé con las tapas, cierra bárbaro. Ahora le voy a fabricar también unas bisagras para que pueda abrir y cerrar. Acá todo este refuerzo para la zona donde pasa la caña del timón. Ahí también ya hemos punteado todo ese parche, este parche también. Así que venimos avanzando bárbaro con los tambuchos, tratando de ganarle a la lluvia que se nos viene encima. Y la idea era que poder cerrar el tambucho y que no entre agua con esta lluvia, así que vamos a ver si ya por lo menos se pueden poner las tapas y cerrar de alguna forma los agujeros. Yo voy a seguir soldando hasta que me agarre el agua. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Hasta acá llegamos por hoy. Esperamos que les haya gustado. Si les gusta el video, el proyecto que estamos encarando, una forma de colaborar es poner me gusta en el video, un comentario o compartirle este video a alguien que crean que le puede gustar. Es gratis y a nosotros nos ayuda un montón, porque esperamos que un día esto nos pueda ir ayudando con lo que es esta restauración, que bueno, nos excede un poco económicamente, así que estamos buscando la vuelta de financiarlo de alguna manera. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. También otra manera para algunos que nos preguntan que quieren aportar o colaborar es suscribirse a un Patreon que tenemos, una especie de plataforma donde mostramos contenido, avances o hacemos algunos obsequios como bitácoras que escribimos o cosas por el estilo, y pueden buscar
en la descripción del video el link a nuestro Patreon. También nos pueden seguir en Instagram como Tupac Amaru Sailing. Nos pueden buscar ahí y seguirnos y estar al tanto de cómo venimos con todo esto y nuestras navegaciones.